Había algo en el silencio de aquella casa que nunca resultaba natural. Clara siempre pensó que se debía a la antigüedad del edificio, al crujido de la madera antigua, al crujido ocasional de las paredes en las noches húmedas, pero en el fondo sabía que algo era diferente. No era solo el eco hueco de los pasillos, ni el persistente olor a polvo que subía del sótano. Era la sensación de que el aire mismo cargaba recuerdos, como si las paredes hubieran guardado secretos durante demasiado tiempo. Clara tenía 33 años cuando regresó a la casa donde se había criado. Sus padres habían fallecido en circunstancias diferentes. Su madre muchos años antes, a causa de una enfermedad que la debilitaba lentamente, y su padre apenas unos meses antes de un infarto repentino que dejó a todos atónitos. Regresar no fue una opción, fue una necesidad. La mansión familiar, encaramada en lo alto de una colina, con enormes ventanales y muros de piedra que habían resistido el paso del tiempo, ahora era suya. Muchos la habrían vendido de inmediato, pero Clara sentía que necesitaba comprender lo que albergaba la casa antes de tomar ninguna decisión. Esa primera noche, mientras Clara caminaba por los pasillos aún llenos de muebles antiguos, retratos polvorientos y pesadas cortinas, la invadieron recuerdos fragmentados de su infancia. Las risas en el jardín, las navidades familiares, los cuentos que le contaba su madre antes de dormir, pero junto a estas tiernas imágenes llegó una sombra, la sensación de que faltaba parte de su historia. Fue como hojear un álbum de fotos y darse cuenta de que habían arrancado páginas enteras. El sótano siempre había sido un lugar prohibido. Su padre nunca le permitió bajar. De niña, las escaleras que conducían al sótano parecían más oscuras que cualquier pesadilla. Clara recordaba la puerta cerrada, el crujido de la plancha al bajar solo y la llave que siempre llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Decía que era solo un trastero lleno de cosas viejas, peligroso para una niña curiosa. Pero incluso de adulta, este espacio seguía envuelto en misterio. A la mañana siguiente de su regreso, mientras tomaba café en la cocina, Clara oyó un ruido proveniente del piso de abajo. Sonó como si algo se hubiera caído, un golpe sordo que hizo vibrar ligeramente las ventanas. Su corazón se aceleró de inmediato. Caminó hacia la puerta del sótano, que estaba entreabierta. Se estremeció al darse cuenta de que no recordaba haberla dejado así. Titubeó al agarrar el pomo, respiró hondo y bajó los primeros escalones. El aire abajo era pesado, denso, con décadas de humedad acumulada. Olía a óxido, papel viejo y algo indefinible que provocaba náuseas. La tenue luz de la lámpara parpadeaba, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes de piedra. Clara se movía lentamente. Su respiración parecía hacerse más fuerte con cada paso. El suelo de cemento tenía marcas de rozaduras, como si los muebles o las cajas hubieran sido movidos muchas veces. Encontró estantes llenos de cajas de madera con nombres grabados, ropa antigua cuidadosamente doblada y fotografías en blanco y negro que nunca había visto. El detalle que la perturbó fue notar que en muchas de estas fotos los rostros estaban tachados con pintura roja, como si alguien hubiera intentado borrar a ciertas personas de la memoria familiar. Más atrás, cubierto por una gruesa sábana, había un cofre de hierro. El candado estaba oxidado, pero aún seguro. Clara agarró una herramienta que encontró apoyada contra la pared y con esfuerzo logró romper la cerradura. Al abrir la tapa, fue como si el tiempo hubiera atrapado el aire dentro del cofre. El olor era insoportable. Dentro había cuadernos, papeles sueltos y sobres cerrados. La letra era la de su madre, inconfundible. Con manos temblorosas, Clara abrió el primer cuaderno. Las primeras páginas parecían inocentes, listas de la compra, poemas cortos, notas rutinarias. Pero a medida que avanzaba, los textos se volvían más tensos, cargados de miedo.
Su madre escribió sobre conversaciones secretas, sobre personas que visitaban la casa a altas horas de la noche, sobre los negocios de su padre que no parecían limpios. Las últimas páginas eran casi ilegibles, garabateadas a toda prisa. Si alguien encuentra esto, sepan que no confiaba en nadie, ni siquiera en él. El secreto está guardado, pero podría costar caro. Si Clara lee esto, por favor, no confíen en ella. Su corazón latía tan rápido que parecía que iba a estallarle. Con cada palabra surgían un aluvión de preguntas. ¿En quién no confiaba su madre? ¿En su padre? ¿En alguien cercano? ¿Qué secreto podía ser tan peligroso? Clara cerró el cuaderno de golpe, como si el peso de las palabras fuera concreto. El silencio del sótano parecía ahora más denso, casi sofocante. Se sentía observada, como si las paredes estuvieran vivas, como si el eco de aquellas confesiones aún estuviera atrapado allí. Cuando por fin subió las escaleras, le temblaban las piernas y toda la casa se sentía diferente, como si hubiera cruzado una frontera invisible. Esa noche apenas pudo dormir. Las palabras de su madre resonaban en su mente como una advertencia constante. Intentó convencerse de que quizás solo eran los delirios de alguien enfermo, pero algo en su interior le decía lo contrario. Había verdad allí, una verdad escondida en los corazones de su propia familia. Y mientras miraba fijamente la oscuridad del techo de su dormitorio, Clara supo que tenía que descubrirlo, incluso si eso la destruía. A la mañana siguiente, Clara despertó con la clara sensación de que la casa respiraba. No lo imaginaba. El viento empujaba las cortinas y la tela, al hincharse y desinflarse, parecía un cofre que subía y bajaba. Se quedó allí tumbada un rato, escuchando el crujido del suelo, como si hubiera conservado pisadas antiguas. Intentó apartar los cuadernos de su cabeza, pero la letra de su madre seguía allí, impresa tras sus párpados. No confíes, el secreto está guardado. Se levantó en silencio y fue directa a la cocina. La tetera silbó. El vapor se enroscó en arabescos en el aire frío y por un instante ese simple gesto trajo una paz ancestral. Entonces, como una nota fuera de lugar en una canción conocida, algo palpitó abajo, en el sótano. Un breve clic metálico, distinto al de la madera vieja. Clara dejó la taza, se secó las manos en el delantal y se dirigió a la puerta. El picaporte estaba tan frío como una moneda extraída del fondo de un pozo. Bajó los escalones lentamente, contándolos uno a uno, como lo hacía sin darse cuenta de niño. La lámpara colgante se balanceaba ligeramente, proyectando círculos de luz que se movían por el suelo de cemento. Al pie, donde ella había abierto el baúl de hierro el día anterior, una sábana blanca cubría algo que él no recordaba haber visto. Se acercó con cautela y levantó la esquina de la tela. No era un mueble, era una estantería estrecha, fijada a la pared con un solo tornillo, ligeramente desplazada, lo justo para revelar una ranura vertical de sombra. Clara tocó el lateral de la madera y sintió que estaba suelta. El viejo tornillo cedió con un giro. La estantería se deslizó 2 dedos hacia la derecha y un aliento frío escapó de la grieta, como si tras ella se encontrara un pulmón olvidado. Un panel de madera sobresalía del polvo, con un pequeño corte ovalado a la altura de la mano. Sin cerradura ni tirador, solo una ranura. Empujó. El panel se quejó, luego cedió con un crujido sordo, abriendo un espacio lo suficientemente estrecho como para que alguien entrara de lado. Lo que existía allí no era solo una habitación oculta, era un tiempo paralelo. Estantes bajos de metal, archivadores catalogados a mano, etiquetas con alfileres, sobres manila, un viejo proyector apoyado en un trípode, rollos de película guardados en latas de aluminio con fechas escritas a lápiz. Sobre una mesa estrecha, una pila de fotografías y junto a ellas pulseras de maternidad.
las de plástico transparente con una etiqueta blanca y un nombre escrito a mano con bolígrafo azul. Clara leyó algunas. Recién nacido A, recién nacido B. En muchas etiquetas, en lugar de un nombre, solo un código y una fecha. Le temblaban los dedos al sacar el primer sobre grueso. Dentro había recortes de periódicos sobre donaciones de una fundación local a un hospital del pueblo vecino. Recibos, notas breves con horas e iniciales, copias de actas de nacimiento que parecían recién impresas a pesar de su antigüedad. En 2 actas, el mismo nombre de pila femenino aparecía como madre en documentos con meses de diferencia. Algo no cuadraba. En la esquina inferior de varias páginas, un sello repetido decía Instituto Riacho Claro. El nombre pareció encender una luz en su memoria. Un discreto letrero en una calle donde su padre aparcaba el coche casi todas las tardes. Clara se acercó a la mesa, apartó las fotografías y vio, debajo, un fajo de cartas atadas con una cinta roja. Reconoció la letra de su madre en la primera página. Si alguien ha llegado hasta aquí, es porque ha elegido ver. No necesitas perdonarme, pero necesitas saber. Y luego la secuencia de párrafos como un diario, no exactamente una confesión, sino una llamada a la lucidez. Visitas nocturnas, cajas traídas por hombres que evitaban la luz, golpes apresurados en la escalera, nombres que no se pronunciaban en voz alta. La palabra adopción aparecía aquí y allá, rodeada de circunflejos, como si intentara proteger su significado. Al final de una de las cartas, una frase cortante: el bien puede convertirse en comercio cuando quienes mandan pierden el alma. Clara dejó el periódico sobre la mesa y se tapó la boca con la mano, como si intentara contener una palabra que no salía. Jadeó. El proyector silencioso parecía llamarla con su sola presencia. Encontró en el estante una lata de película con la etiqueta Aniversario, Salón, 15 de mayo y otra sin etiqueta. Eligió la que no tenía marca. Insertó el carrete con cuidado, pasó la cinta por los engranajes, giró la manivela hasta que la sintió firme y encendió el proyector. La imagen temblorosa se posó en la pared desnuda. Al principio, solo sombras de manos. Luego, una habitación iluminada, cortinas blancas, 2 mujeres de pie, un hombre de espaldas con una etiqueta con su nombre colgando del bolsillo. Sobre la mesa, un recién nacido y alguien ajustando la pulsera en su diminuto tobillo. El enfoque se corrige, los rasgos se aclaran. La mujer que sostiene al bebé, joven, con ojos cansados, mira a alguien fuera de campo e intenta sonreír. La otra mujer, recibiendo al bebé, firma un papel. En la esquina del encuadre, demasiado familiar para ser ilusorio, el perfil de Álvaro, el padre, aparece lo justo para no dejar lugar a dudas. Recoge el papel con el mismo cuidado con el que recogía copas de cristal. Clara apagó de repente el proyector. La bombilla se fundió con un chasquido. El sótano se sumió en una densa oscuridad. Se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza en la garganta. Ya había visto suficiente. Subió corriendo las escaleras y antes de poder cerrar la puerta del sótano, oyó otro sonido, esta vez procedente de la sala. Un suave tintineo de metal contra metal, como el de llaves al chocar contra el mármol. Clara se quedó paralizada. ¿Hay alguien?, aventuró a preguntar, en un tono de voz más bajo de lo que pretendía. El silencio que siguió pareció meditado. Se acercó a la sala. En el aparador reposaba un llavero antiguo, un disco metálico grabado con el emblema de la fundación. No había estado allí la noche anterior. Su celular vibró en el bolsillo de su abrigo y la pantalla mostró un número desconocido. Contestó. Al otro lado solo se oía la respiración. Entonces, una voz de mujer, grave y baja. No tires nada del sótano. Siempre vuelven a por lo que creen que aún pueden controlar. El sonido se cortó. Clara intentó devolver la llamada, sin éxito. Sabía que necesitaba a alguien que conociera la casa desde dentro,
Pensó en Dalva, la antigua cocinera que se había marchado cuando su madre enfermó. Buscó el número entre los papeles guardados en un viejo archivador y encontró en una tarjeta con flores marchitas una letra redonda. Señora Dalva, confitería, contacto. Llamó. Reconoció la voz al otro lado incluso antes de la presentación. Clara, señorita, ayer soñé con esta casa. La cita estaba prevista para esa tarde, en la modesta panadería donde ahora trabajaba Dalva. La mujer llegó con el delantal aún manchado de azúcar. Abrazó a Clara con fuerza y antes de que pudiera preguntarle nada, la miró fijamente a los ojos, como buscando autorización para decir lo que había guardado durante años. Nunca hablé porque, en aquel entonces, tenía miedo. Tu padre tenía amigos en las altas esferas y no quería interferir, pero lo sabía. Respiró hondo. Todas las semanas por la noche llegaban coches que no estaban aparcados en el patio. Entraban por el lateral, descargaban cajas y tu madre lloraba en su habitación, pero decía que no tenía sentido gritar, que ningún grito traspasaría ciertas paredes. Clara le pidió a Dalva que bajara el ritmo. La mujer le contó sobre las pulseras de maternidad encontradas en la lavandería, sobre las etiquetas en bolsas con los nombres de las madres que nunca aparecieron, sobre los sobres que la señora de la fundación dejó sobre la mesa para proyectos sociales. Dijo que estaba ayudando a niños sin destino. Tu madre dijo que el destino no se compra. Susurró Dalva, presionando la servilleta con los dedos hasta que se rompió. ¿Y yo? Preguntó Clara con un susurro. ¿Soy hija de mi madre? Dalva cerró los ojos un instante. Eres hija de la mujer que te amó como nadie. Lo demás es papel mojado. La respuesta llegó como una ola que se retira, dejando el cuerpo frío. Clara se aferró al brazo de la ex cocinera para no hundirse. Al regresar a casa, observó la fachada con nuevos ojos. La piedra ya no parecía solo piedra. Había marcas, pequeñas cruces grabadas con una herramienta fina junto a ladrillos más claros, como si alguien hubiera marcado caminos secretos. Antes de entrar, vio un sobre sin remitente pegado a la puerta. Dentro, 3 fotografías, una de ella de bebé en un regazo que no era el de su madre. La misma mujer, ahora en un banco del parque, sosteniendo un pañuelo con el símbolo del Instituto Riacho Claro, y en la tercera, una vieja fachada de hospital con su letrero descolorido. En el reverso, una frase en mayúsculas: nada es casual. Por la noche, la casa parecía más alerta que nunca. Clara bajó de nuevo al sótano con una linterna. El panel secreto, aún abierto, le daba la sensación de entrar en un confesionario. Rebuscó en otras cajas. En una, pasaportes de niños con sellos de salida de diferentes países. En otra, contratos de donación redactados con generosidad, sin mencionar el origen. En una carpeta verde, correos electrónicos impresos entre donantes y familias receptoras. Palabras como agilidad y confianza aparecían repetidamente. En algunos documentos, la firma del padre aparecía como sello final. En el fondo de una caja, una grabadora de casetes. Dentro había una cinta con la etiqueta Habitación Martes 21:0. El aparato, viejo, aún funcionaba. Clara pulsó el play. Primero, el sonido de sillas al raspar. Luego, la voz de su padre inconfundible, baja y segura, hablando de plazos, de trámites discretos y de nuevos contactos en el registro civil. Una segunda voz, la de un hombre, mencionó las tasas. Su madre en un momento dado irrumpe. Estás traficando con la orfandad. Silencio, un vaso golpeando la mesa, la respiración agitada de alguien, la voz gélida de su padre concluye: estamos decidiendo destinos, no lo idealices. El botón de parada sonó sin acompañamiento. Clara solo se dio cuenta de que había contenido la respiración cuando jadeó. De repente, sobre ella se oyeron pasos, no el crujido habitual de la madera antigua. Pasos claros y mesurados, cruzando el pasillo.
La linterna temblaba en su mano. Clara apagó instintivamente la grabadora y silenció el haz de luz. Se quedó de pie en la oscuridad, contando sus propios latidos para no moverse prematuramente. Los pasos se detuvieron junto a la puerta del sótano y por un instante estuvo segura de que alguien había tocado el picaporte. Ninguna llamada, ningún intento de bajar, solo el metal moviéndose suavemente, como si una presencia tanteara el umbral de la entrada. Luego, silencio. Esperó lo suficiente para que le empezara a hormiguear la pierna derecha. Solo subió las escaleras cuando las sombras del pasillo parecieron disiparse. La casa seguía igual, pero había una diferencia sutil, casi imperceptible. El llavero con el emblema de la fundación ya no estaba en el aparador. Alguien se lo había llevado. Clara cerró puertas y ventanas con llave. Se sentó en el suelo de la sala, apoyó la espalda en el sofá y apretó contra el pecho el diario de su madre. Había una pregunta que había intentado contener desde el principio. Si su padre había convertido la caridad en comercio, si la fundación era una fachada, si esa red se extendía más allá de la ciudad, ¿quién más lo sabía? Y, sobre todo, ¿de dónde venía? El documento que la nombraba hija podría haber sido un punto en el mapa, no el territorio. El amor que la formó era indiscutible. Sus orígenes ahora eran una habitación iluminada que ya no podía apagar. El teléfono volvió a sonar, esta vez con identificación. Un viejo número de teléfono fijo con un prefijo que apenas reconocía de su época de estudiante de secundaria. Contestó. La misma voz grave de la llamada anterior habló sin presentarse. Si quieres respuestas reales, ven mañana antes del mediodía a la Rúa das Mangueiras, 128, puerta lateral. Llama 3 veces y dile el nombre de tu madre. La línea se cortó. Clara anotó la dirección en la primera hoja en blanco que encontró. Aún le temblaban las manos, pero ahora era por algo más. El miedo y el propósito a veces tienen el mismo sabor en la boca, a metal. Se acercó al espejo del pasillo y por un instante casi no se reconoció. No por su rostro cansado, sino por la mirada de alguien que finalmente había decidido cruzar la calle. De madrugada, antes de acostarse, volvió al sótano para volver a colocar el panel. Al empujar la estantería, notó algo atascado en la grieta de la madera. Un trozo de cinta adhesiva enrollada sobre sí misma, pegada a una pequeña llave metálica oscura con dientes irregulares. En el cuerpo de la llave, grabada con un punzón, había una C. Quizás una coincidencia, quizás un mensaje personal oculto en un laberinto. Se guardó la llave en el bolsillo, apagó la luz y subió las escaleras. El suelo crujió bajo sus pies como si el piso de arriba aprobara su decisión. En la cama, con el diario abierto a su derecha, Clara volvió a leer la última línea que su madre había escrito en aquel cuaderno. Si llegas hasta aquí, no te detengas. Cerró los ojos. La frase latía como el simple redoble de un tambor. El amanecer traería la dirección, una puerta lateral, 3 golpes y un nombre. Quizás también traería un rostro que faltaba en todas las fotografías. El sol salió tímidamente, filtrado por densas nubes, como si incluso el cielo conspirara para mantener la ciudad en vilo. Clara despertó antes del primer canto de los pájaros. Se dio una ducha rápida, se vistió con ropa sencilla y se recogió el pelo en un moño bajo, intentando desaparecer en su propia apariencia. En el bolsillo de su abrigo guardó la pequeña llave oscura que había encontrado la noche anterior. El frío metal parecía latir contra su piel, como si contuviera un mensaje que aún no podía descifrar. Agarró el viejo coche que estaba en el garaje junto a la mansión. El motor petardeó antes de encenderse, desprendiendo humo gris en el aire gélido. El camino a la Rúa das Mangueiras era corto, pero cada curva parecía alargar el tiempo. El nombre de su madre le martilleaba la mente. ¿Cómo podría abrirle una puerta? ¿Qué la aguardaba tras ese misterioso cartel? Llegó poco antes de la hora prevista.
La calle era discreta, arbolada, rodeada de casas antiguas de muros altos. El número 128 se encontraba en una fachada amarillenta, con las ventanas cubiertas por rejas oxidadas. Había una puerta principal, pero fue la puerta lateral la que le llamó la atención. Una entrada estrecha y desgastada de madera, casi oculta por la sombra de un árbol. Clara respiró hondo, levantó la mano y llamó 3 veces. Silencio. Entonces, un sonido metálico al abrirse la cerradura. La puerta se abrió lo justo para revelar la mitad del rostro de una anciana, con los ojos hundidos y una expresión cautelosa. ¿El nombre?, preguntó la voz firme, sin dudarlo. «Elena», respondió Clara, con el nombre de su madre atascado en su garganta como una antigua oración. La mujer la observó un momento y luego abrió la puerta del todo. El estrecho pasillo la condujo a una habitación iluminada únicamente por bombillas amarillas, con muebles modestos y olor a incienso quemado. Sobre la mesa central había fotografías, recortes de periódico y documentos antiguos esparcidos. «Te pareces mucho a ella», dijo la anciana señalando una silla a Clara. «Elena solía venir aquí cuando ya no podía más. Dejaba cosas que necesitas ver». Clara se sentó, temblando por completo. La mujer abrió un cajón y sacó una carpeta de cuero desgastada. Dentro había papeles escritos a mano por su madre, reportes de niños que desaparecían misteriosamente del hospital afiliado al Instituto Riacho Claro. Mujeres que, según registros oficiales, habían entregado voluntariamente a sus hijos, pero que en declaraciones secretas denunciaron coacción, amenazas e incluso falsificación de documentos. «Tu padre estaba en el centro de todo», dijo la mujer, con la voz quebrada por un instante. «Él y otros hombres poderosos compraron el silencio. Tu padre creía que estaba construyendo una red de ayuda, pero era tráfico, Clara. Tráfico de vidas. El mundo giraba a su alrededor. La revelación que antes parecía una simple sospecha, ahora tenía nombre y forma. Su padre no era solo un cómplice, era un protagonista. ¿Y yo?», se le escapó la pregunta casi sin aliento. «¿Quién soy yo entonces?». La anciana respiró profundamente, como si tuviera coraje para responder. «Tienes que entender. Tu madre no quería que lo supieras así. Pero la verdad no desaparece. Naciste en este sistema, fuiste elegida, pero a diferencia de otros niños, Elena luchó por ti. Encontró la manera de registrar tu llegada como hija legítima, aun sabiendo que ponía en riesgo su propia vida». Clara sintió que el suelo se le escapaba. Toda su identidad, construida durante décadas, se desmoronaba como pintura bajo la lluvia. ¿Hija legítima? ¿O solo otro engranaje cruel? Antes de que pudiera reaccionar, la mujer le entregó un sobre manila. Dentro había un certificado de nacimiento con el mismo sello que el del instituto, pero en lugar del nombre de su madre, estaba en blanco. Elena lo había llenado más tarde, escribiendo «madre» de su puño y letra. Clara cerró los ojos, respirando con dificultad. El rostro de su madre se cernía sobre su memoria, no como un recuerdo lejano, sino como una presencia viva. Esa mujer lo había arriesgado todo para tener un nombre, un hogar, un lugar. De repente, un golpe en la puerta interrumpió la escena. Alguien llamaba fuerte e insistentemente. La anciana palideció. «Aquí no te encontrarán», susurró, empujando a Clara hacia una salida lateral. «Vete ya y no vuelvas sola nunca más». Clara corrió por el oscuro pasillo, apretando el sobre contra el pecho. Afuera, el viento frío le azotaba la cara. Subió a su coche y aceleró, pero por el retrovisor vio un aparcamiento negro frente al número 128. 2 hombres trajeados salieron a toda prisa. Su corazón se aceleró. Ya no había vuelta atrás. Su casa ya no era solo un hogar sombrío, era un campo de batalla. Esa noche, encerrada en su habitación, Clara extendió los documentos sobre la cama. La historia familiar estaba allí, fragmentada, llena de agujeros y cicatrices, pero la duda que más la atormentaba no estaba en los papeles.
Estaba en el espejo, en la pregunta que no desaparecía. ¿Quién era ella después de todo? La respuesta parecía cada vez más cercana, pero también cada vez más peligrosa. Clara pasó la noche despierta, mirando los papeles esparcidos por la cama, como piezas de un rompecabezas que le cortaban las manos cada vez que intentaba encajarlos. La pequeña llave de metal reposaba sobre el diario de su madre, reflejando la tenue luz de la lámpara. Era un recordatorio constante de que aún quedaban puertas por abrir, y tal vez ninguna la llevaría de vuelta a la paz. Al amanecer, sonó el teléfono fijo de la casa. El sonido resonó por los pasillos como una llamada antigua. Clara lo dejó sonar varias veces antes de contestar. Al otro lado, silencio. Entonces, una voz de hombre, lentamente. No vuelvas a la calle Mangueiras. Algunos secretos sobreviven porque tienen que hacerlo. Olvida lo que encontraste. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. El tono de su voz no era de consejo, sino de orden. Y Clara sabía que las órdenes siempre venían acompañadas de amenazas. Decidida a no dejarse intimidar, decidió explorar el sótano de nuevo. El panel secreto aún conservaba la misma atmósfera pesada, pero ya no temblaba al atravesarlo. Tomó la llave oscura y empezó a revisar cada cajón y cada cerradura olvidada. Tras varios intentos fallidos, encontró una pequeña caja fuerte atornillada al suelo, oculta bajo una tabla suelta. La llave entró sin problemas. Dentro solo había dos objetos: un fajo de cartas amarillentas y una cinta de casetes sin marcar. Las cartas, dirigidas a su madre, provenían de varios remitentes, mujeres agradeciéndole su protección, madres de luto por la pérdida de sus hijos y otras pidiendo ayuda. En cada relato, Clara sentía el peso de una red de dolor oculta tras la fachada de la fundación. La cinta, sin embargo, parecía prometer algo aún más directo. De vuelta en su habitación, Clara insertó la cinta en la vieja grabadora. El sonido crepitó antes de revelar voces. La primera era la de su padre, clara y autoritaria. Habló de negociaciones, de cifras, de cómo todo quedaría en familia. Una segunda voz respondió, más contenida. Era la de su madre. Álvaro, ¿no te das cuenta de que esto nos destruirá? No es ayuda, es robar vidas. Hubo un largo silencio, y luego su voz, aguda. Si abres la boca, ni tú ni Clara estaréis a salvo. A Clara se le partió el corazón al oír su propio nombre. Era la prueba definitiva de que no se trataba de simples negocios turbios, sino de una amenaza directa para su madre, quizá incluso para su propia existencia. Mientras procesaba las palabras, oyó un ruido arriba, pasos pesados, no los suyos. Corrió por el pasillo y notó que la ventana estaba abierta. Un viento fuerte agitaba las cortinas, pero había huellas de zapatos mojados en el suelo. Alguien había estado dentro. El pánico le oprimió el estómago, pero también despertó algo nuevo, una valentía fría. Clara sabía que no podía afrontar esto sola. Recordó el nombre que la anciana había mencionado en la calle Mangueiras, Augusto, un ex empleado de la fundación que había intentado denunciar irregularidades años atrás, pero había sido silenciado. Usando la dirección garabateada en el sobre, Clara condujo hasta un barrio remoto. Encontró a Augusto en un taller mecánico, con las manos manchadas de grasa, pero con la mirada vivaz de alguien que aún guarda secretos. «Sabía que un día alguien llamaría a mi puerta», dijo tras oír el nombre de Elena. «Tu madre intentó protegerme, pero la red era demasiado extensa. El instituto no se dedicaba a las adopciones, Clara. Era una fachada para vender niños a familias influyentes, tanto aquí como en el extranjero». Abrió un cajón y encontró carpetas viejas, llenas de documentos sellados y fotografías que confirmaban cada palabra. Entre ellas, Clara encontró una foto suya de bebé en una cuna de hospital, con una etiqueta en la muñeca: recién nacido C12. El código coincidía con los registros que había visto en el sótano.
La revelación fue como un golpe físico. No había duda. Toda su vida estaba ligada a esa máquina sucia. Su madre lo había arriesgado todo para que ella no fuera un número más. Antes de que pudiera reaccionar, se oyeron disparos afuera. El cristal del taller se hizo añicos. Augusto la empujó detrás de un coche gritando: «Ya saben que lo descubriste». El sonido de disparos resonó como un trueno en una tormenta. Clara corrió hacia la puerta trasera, con el sobre con los documentos apretado contra el pecho. Augusto se quedó atrás, tapándole la salida, y su última mirada fue la de alguien que ya sabía el precio que pagaría. Afuera, Clara se subió a su coche y salió a toda velocidad, entre lágrimas, sudor y miedo. Por el retrovisor, vio a dos hombres acercándose al taller en un coche negro. Todo confirmó lo que ya temía. Ya no se trataba solo de viejos secretos. Estaba siendo atacada por gente que aún tenía mucho que perder. De vuelta en la mansión, se encerró en su habitación y consultó el diario de su madre. Las palabras «no confíes» le quedaron grabadas en la mente. La única certeza ahora era que no podía confiar en nadie. Pero ya había tomado una decisión: revelar la verdad, costara lo que costara. El amanecer caía con fuerza sobre la mansión. Clara no encendió ninguna luz, dejando solo la tenue llama de una vela en la mesita de noche. Las ventanas estaban cerradas, pero el viento aún se colaba por las rendijas, trayendo consigo un silbido inquietante. Extendió sobre la cama todos los documentos, las cartas, las fotografías, el diario de su madre, la cinta de casete que aún estaba dentro de la grabadora. Cada pieza era un fragmento de lo que su familia realmente había sido. No solo recuerdos distorsionados, sino la prueba viviente de los crímenes cometidos en nombre del silencio y el poder. Ya no era la mujer que había entrado en esa casa hacía unos días. El pasado que le habían presentado como herencia era ahora una herida abierta y, al mismo tiempo, una oportunidad. Clara comprendió que las mentiras ya no podían dictar su destino. El peso de ser la hija de ese hombre nunca desaparecería, pero la verdad que su madre había luchado por preservar estaba en sus manos. Al amanecer, Clara tomó una decisión. Tomó una de las carpetas más comprometedoras, la metió en una mochila y salió de casa sin mirar atrás. Condujo hasta el pueblo vecino y aparcó frente al edificio gris del periódico local. El letrero descolorido reflejaba años de abandono, pero dentro aún había periodistas que creían que la verdad merecía la pena. El editor la saludó de forma extraña. Ella dejó los papeles sobre la mesa sin decir palabra. Cuando por fin habló, su voz era firme, a pesar del temblor que le recorría las manos. «Quiero que esto se publique, todo. Mi nombre no importa. Lo que importa es que estos niños tengan voz». El hombre hojeó los documentos con los ojos muy abiertos. Reconoció los nombres de políticos, empresarios, médicos. Reconoció figuras que no podían ignorarse. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido seco de la grabadora que Clara había encendido para que pudiera escuchar la conversación grabada con su padre. Cuando su voz resonó por la oficina, profunda y amenazante, el editor no pudo disimular un escalofrío. «Si eso es cierto», murmuró. «Sí», interrumpió Clara, «y ya ha costado demasiadas vidas». En los días siguientes, la publicación comenzó a prepararse en secreto. Con cada línea escrita, Clara sentía que el oscuro legado de la familia se debilitaba. Al mismo tiempo, el peligro aumentaba. Llamadas anónimas, coches desconocidos aparcados frente a la mansión, sombras moviéndose a altas horas de la noche. Pero había algo diferente en su corazón. La valentía de alguien que ya no estaba solo. Dalva, la ex cocinera, reapareció con la fuerza de quien sabía mucho más de lo que había confesado. Trajo los nombres de personas que presenciaron lo que ocurría en la fundación, pero que nunca se atrevieron a hablar. Augusto, incluso después del ataque,
dejó una detallada declaración grabada que le llegó a través de un amigo de confianza. E incluso la anciana de la calle Mangueiras le envió una nota manuscrita. Abriste la puerta. Ahora, síguela hasta el final. El artículo salió un lunes por la mañana. El titular, impreso en negrita, decía: Red de adopciones ilegales operaba con pretexto filantrópico, influyente empresario involucrado. Aparecieron rostros, incluido el del padre de Clara. Por primera vez, los secretos no estaban guardados en cajones ni ocultos tras estanterías. Estaban a la vista de todos. Las repercusiones fueron inmediatas. Se iniciaron protestas frente al Instituto Riacho Claro, entrevistas e investigaciones. Clara lo observó todo desde lejos, sentada en un banco del parque con su mochila en el regazo. Sabía que el precio sería alto, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que respiraba con sus propios pulmones, libre del sofocante aire de las mentiras. Esa noche, de vuelta en la mansión, bajó al sótano. Las sombras ya no parecían enemigas, sino testigos. Puso la mano sobre el panel secreto y lo dejó abierto. Ya no había motivo para esconderse. Subió las escaleras lentamente, apagó la vela que aún ardía en su habitación y se acostó. El sueño llegó profundamente, pero no lleno de pesadillas. Por primera vez soñó con su madre sonriendo, no llorando. A la mañana siguiente, Clara escribió en una hoja suelta de su diario: Lo que encontré en el sótano cambió todo lo que creía sobre mi familia, pero también me mostró quién soy. Dobló la hoja y la guardó dentro del mismo baúl que al principio la había asustado. Lo cerró sin abrirlo. El pasado estaba allí, pero ahora la historia le pertenecía. Clara sabía que las cicatrices permanecerían, pero había descubierto algo más grande que el secreto familiar. Había descubierto que la verdad, por dolorosa que sea, es la única herencia que nunca desaparece. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Esta historia solo tiene sentido porque hay alguien al otro lado que te escucha, reflexiona y siente contigo. Comparte conmigo en los comentarios qué secretos de tu vida han cambiado tu forma de ver el mundo. Quiero saber de ti, porque cada historia también puede ser una llama que ilumine la oscuridad de los demás.